Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quiero darles la bienvenida de parte de la editorial Cuadernos del Laberinto. Soy Carlos Augusto, el director de la colección Estrella Negra, y estamos aquí para presentar el libro El asesino del pentagrama con Sergio Miranda Jordán, que es su autor, y con Juan Cruz. Me gustaría dar primero las gracias a Elena Peñalta Catalán por la portada de nuestro libro, y me gustaría también agradecer a la Casa del Libro que nos haya dejado este espacio para presentarlo. Hoy que tanto se dice que la novela negra parece que está acabada, que es un poco repetitiva, que no hay nuevos caminos para la novela negra, El asesino del pentagrama es una novela que demuestra que no, que todavía se puede hacer algo original con la novela negra, y es un placer para nosotros haber podido editar este libro. Bueno, contando aquí con el autor y con Juan Cruz, creo que es mucho mejor escucharles a ellos que a mí. Le cedo la palabra al señor Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado. Conocí a Sergio en Novelda y la verdad es que me impresionó primero su carácter, ¿no? Su manera de ser próximo, cálido, con la timidez justa que deben tener las personas para relacionarse, porque muchas veces en la vida, y te aviso, en la vida literaria la gente viene como a arrasar, ¿no? A comerse el mundo, y él era un chico extremadamente pausado, extremadamente educado, con los ojos muy vivos y con ganas de saber, ¿no? De estar en sitios donde, bueno, se supiera también, ¿no? Y no es que yo supiera, pero él creía que yo sabía. Y entonces, inmediatamente después, ya me hablaron sus compañeros de trabajo de sus cualidades, ¿no? Sus diversas cualidades, que luego resulta que se verifican en esta novela. Yo creo que esta novela es una conversación con él, con Sergio, en los distintos saberes, en la intuición de las tramas, en la vida cotidiana. Todas las veces que nos ocurren cosas nos están ocurriendo tramas. Hay que tener la inteligencia narrativa suficiente, la que tiene él, para convertir eso a su vez en un relato sugerente, en algo que te cautive, ¿no? En segundo lugar, evidentemente se puede leer la novela como una intriga, porque en efecto, desde que empieza el libro, evidentemente hasta que acaba, el lector se siente poseído por una pregunta que es casi esencial desde el principio de los tiempos. ¿Quién fue? Porque ¿qué fue? Ya se sabe. En periodismo las preguntas básicas son ¿qué, quién, cómo, etcétera, ¿no? En las novelas, pues también. Pero el qué está expuesto de inmediato. Y el qué nos viene de una noticia espeluznante, por la que el protagonista pasa como si hubiera visto una aparición fatídica, que además tiene que ver con su oficio, y lejanamente con gente que él ha conocido en su oficio. El asesinato de un profesor de violín, que además en un momento determinado de su historia, que termina fatalmente, ha estado en el mismo lugar donde él, el protagonista, da clase ahora. Y ocurre algo que lo impresiona aún más. El violinista ha sido asesinado,
y le han cortado las 2 manos. Las preguntas son de todo género. ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué las manos? Y hay un elemento que le sirve al protagonista de espectacular hallazgo para él, evidentemente para la policía, para la Guardia Civil, que está encargada de descubrir qué pasó y quién fue. Entonces resulta que encima de las manos cortadas apareció un pentagrama. Ese pentagrama tiene una lectura que fascina al protagonista, fascina a los que están alrededor del protagonista y genera una cantidad de preguntas que son las que llevan al lector a adentrarse en la trama, en la intriga, de la única manera que se puede leer una novela, interesándose al mismo tiempo que el protagonista. Es decir, el protagonista va sabiendo, va intuyendo, a partir de una serie de MacGuffin a lo Hitchcock, que se van poniendo en el camino de la historia a su disposición. Y por tanto, a la disposición de la Guardia Civil. Pero sobre todo, están penetrando como un elemento incandescente, caliente, en la mente del protagonista. Yo he leído la novela como si yo la estuviera viendo. Yo le decía antes a Sergio que tendría que ser en algún momento película, porque es una novela especialmente visual, espléndidamente escrita. Las descripciones en las que uno se adentra como si también estuviera el lector dibujando los personajes, están hechas con una enorme madurez, como si no solo fuera músico el autor, sino como si fuera también pintor, que es una de las maneras de la música. La pintura, como decía Antonio Machado, es una de las maneras de la música. Y uno, como lector, agradece esa plasticidad, porque ayuda a interpretar el modo de ser de los personajes. En literatura, el modo de parecer es un modo de ser. Y yo creo que Sergio ha alcanzado niveles de perfección extrañas en un joven escritor de su edad. Yo creo que esa intuición proviene de un hecho cierto. Es un artista, y es un artista multidisciplinar que trata la narrativa desde 2 puntos de vista: el ritmo, que es esencial en literatura, la plasticidad y la propia escritura. La escritura, sobre todo para un músico, tiene un valor especial. La escritura es ritmo. No se puede leer si no se ha escrito con ritmo. Y él tiene el valor de ser un músico. Yo creo que adentrarse en el libro es irlo asimilando como propio. Por lo tanto, a mí me parecería, no sé cómo lo ve Sergio, muy injusto que yo avanzara en culpables, en quiénes fue. Lo cierto es que en la página 60
ya han aparecido, como en las películas mejores de Hitchcock, por lo menos 5 quienes fue. El conserje, el compañero que da guitarra, guitarra, pero hay uno que quería hacer el amor tocando el violín. El asesinado. Era el otro. hijo del asesinado. Exactamente. La chica a la que el protagonista invita a cenar después de un desliz informativo del conserje. Es decir, hay tantos culpables. El primero de todos, como es natural, es el propio protagonista. En la mente de cada uno de nosotros se van configurando culpables. Yo les digo que lo lean y que aprecien esta capacidad de Hitchcock que tiene Sergio Mira Jordán. Ojalá que la haga Hitchcock, pero para eso lo tendríamos que resucitar. Pero lo puede hacer alguien como Hitchcock. Muchísimas gracias. Ahora te toca a ti. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho ya Juan Cruz. Agradecer a la Casa del Libro por cedernos este espacio. Agradecer, como no, a Carlos, a Alicia de la editorial Cuadernos del Laberinto por hacer que hoy estemos aquí. Y por supuesto a Juan. Como ya he dicho, nos conocimos en Novelda y la verdad es que es un orgullo y un placer que hoy estés aquí a mi lado. Así que muchísimas gracias. Sobre la novela, decir lo que ya ha comentado Juan. Desde el primer momento he pretendido que esa intriga, al ser una novela de intriga, no te suelte hasta la página 330, hasta la última página. Creo que sea novela o sea película, lo importante que en todo género negro, en toda obra literaria, cinematográfica, etcétera, que tenga un aliciente de intriga o de misterio, es indispensable que el lector esté siempre con la duda de ser quién fue hasta el último momento. Si encima le añadimos que hay un amplio abanico de posibilidades, pues creo que, y es lo que pretendí cuando la escribí, que el lector esté enganchado, como se suele decir, hasta el último momento. Como ya sabéis, lo ha comentado Juan, soy músico, soy también profesor de literatura y de lengua, y he pretendido aunar esas dos grandes pasiones, como puede ser la música y la literatura, en una obra que conjuga un poco de las dos cositas. Es posible que viendo el título y hojeando la novela, viendo algunos pentagramas, le pueda tirar para atrás a algunas personas el no saber solfeo, no saber música, pero por eso, y cambiando un poco la tónica de las novelas negras, en las que el protagonista suele ser, el narrador suele ser la persona que investiga, el policía, el guardia civil, aquí he traspasado ese protagonismo al narrador siendo un profesor de música, que al mismo tiempo que van surgiendo los pentagramas, esos pentagramas enigmas que tienen que resolver los dos investigadores, al mismo tiempo que el narrador los resuelve, también se lo resuelve al lector. Si el lector tiene conocimientos de música, creo yo que la disfrutará mejor, y si no, pues siempre es un buen momento para acercarse a la música, y además a la música de Johann Sebastian Bach, que creé una lista por ahí por internet para que la gente, a medida que va leyendo la novela, pudiera ir escuchando también las distintas piezas que se citan o que se dan o que tienen lugar o que se escuchan durante la novela. Así que también es una banda sonora que podríamos añadir en ese sentido. Y creo que poco más. Si hablo un poco más, igual destripamos la novela y entonces no, pero yo te hago preguntas. No hacemos nada aquí, porque y tú también, si quieres. Yo también. Ahora lo suyo sería que ustedes me destripen a mí
y tanto Juan como Carlos. Te podemos destripar, pero no cortarte las manos. Eso no, porque si no me quitáis la herramienta de trabajo y va a ser complicado. Yo haría una primera pregunta, ¿te parece, no? Sí, sí. La primera pregunta es, ¿por qué tú eliges una partitura como pieza, que es por otra parte una pieza muy original, pero también muy arriesgada, porque le tienes que dar un contenido a ese pentagrama para que luego siga vivo en la novela y te acompañe con esa conducta también musical que tiene el libro? ¿Cuál fue el propósito? Sí, sobre todo las posibilidades que tenía, que las notas musicales en castellano las conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero en otros idiomas son únicamente una letra, ¿no? Y que esa letra conjugada con esa letra que tiene una representación en una nota, pudiera dar lugar a una palabra o una frase conjugando una melodía inventada la primera, que sirve de excusa al resto de melodías que sí que el asesino, ese asesino de pentagrama, emplea para firmar los asesinatos. Ya son melodías que existen, y que esos enigmas que se ocultan detrás de esas notas o de esos pentagramas son verdad. Hay bibliografía sobre eso, de Bach escondiendo enigmas en sus partituras. Fecha cabeceada. Y menos esa melodía, que sí que es invención, las demás se pueden encontrar, escuchar, y creo que eso le suma también que algunas de las piezas son conocidas, o pues el gran público puede escucharlas por internet sin ningún problema, y creo que ayuda un poco al entendimiento de la novela. A mí cuando la leí se me ocurría, no sé cómo se te ocurrió primero la idea, si elegiste primero a Bach y después se te ocurrió la historia, o fue al revés, por lo que acabas de comentar, por todos los enigmas que rodean a la figura de Bach. Lo primero, y cuando me pongo a escribir, siempre parto de como si fuera ¿y qué pasaría si...? ¿no? Y ese qué pasaría si en esta novela es qué pasaría si de repente apareciera un hombre al que le han cortado, un violinista al que le han cortado las manos, casualmente es esa su herramienta de trabajo, y qué pasaría si además encima del cadáver encontramos un pentagrama que esconde un enigma. Y a partir de ahí es darle muchas vueltas al asunto, elaborar la trama, ver los personajes más adecuados que le puedan ir mejor a esa trama, y ver que primero en mi cabeza la vea posible y me guste, y luego intentar a ver si eso es posible trasladarlo al papel. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta o si no seguimos nosotros. Seguimos nosotros. Sí, un momento. Yo quería hablar sobre el pueblo en el que se sitúa la acción. Es un pueblo inventado, pero que realmente luego confesas que existe, que es Novelda. Sí, ¿La gente de Novelda lo ha reconocido? Sí. Además, la gente de Novelda es indudable que la ha reconocido, y mi Novelda natal, que está en un pueblecito de la provincia de Alicante, muy cerquita de la capital de Alicante, a unos 20-24 kilómetros. Los lugares, algunos restaurantes, algunos bares, los parques son conocidos en la ciudad. He cambiado el nombre del conservatorio, por ejemplo, que me servía en este caso para la historia, como un pequeño homenaje a un profesor mío de conservatorio, Alberto Alcaraz, y por eso el conservatorio se llama Maestro Alcaraz. Lo único que me toma alguna licencia, lógicamente, en ese municipio del monte inventado, pero que al final se confiesa que es Novelda, y muchas de las personas que lo han leído de Novelda me dan la enhorabuena por eso, porque se han visto reflejados. Mira, pues estoy yendo por el mismo paseo que va el personaje, que va el narrador, entre el conservatorio y una heladería que hay al lado de un parque, o voy a tal sitio.
Incluso hay personas que han ido al restaurante en concreto que aparece en la novela a pedir lo mismo que comen los personajes de la novela, que eso ya es para montar una ruta turística literaria. Es un primer paso. ¿Y los personajes mismos están inspirados en personas que tú conoces? Algunos personajes están inspirados en profesores del conservatorio, y hay una anécdota muy curiosa sobre eso, porque el conserje de la novela le gusta practicar con la flauta que tiene, barroca, al igual que el conservatorio de la vida real de Novelda. Y una noche en fiestas de Navidad me lo encontré por la calle y me dijo: estoy leyendo tu novela, estoy leyendo el conserje, me parece un poco curioso, ya hablaremos. Pero sí, hay algunos personajes que sí que tienen un cierto parecido, un reflejo con los de la realidad, pero únicamente eso, a lo mejor un aspecto, cierto parecido. Ahora, lo que a mí me parece muy interesante, y yo creo que eso ustedes saben más de todo, pero sobre todo sabrán más que yo de novela negra, lo interesante y lo bueno, como en algunas novelas de Vázquez Montalbán y en algunas películas de Hitchcock, precisamente, de inmediato la gente está haciendo lo que hace. Es decir, ahí no hay pérdida de tiempo. El profesor es profesor, se entera de eso mirando el periódico, pero de inmediato se implican en la acción, ¿no? Sí, yo creo que en la novela negra no hay tiempo que perder. Creo que tiene que ser, la acción tiene que fluir, sobre todo para no estancar al lector en un momento dado, no aburrirle con una descripción más de la cuenta o un hecho que por así decirlo no tenga sentido. En la novela negra todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una explicación, para que no haya cabos sueltos, o para que al final de todo, al final cuando el lector ya ha terminado el libro, se sienta defraudado con el autor, decepcionado, diciendo: pues me ha estado engañando durante 200 páginas y al final se ha sacado de la manga un culpable que no existía, y esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Siempre en cualquier tipo de novela hay que tener todo bien atado, pero yo creo que en la narrativa negra, en la novela de misterio, más aún incluso. ¿Y te va llevando a ti la trama a resolverlo, o la resolución o la solución ya está en tu cabeza desde el principio? Desde el principio, antes de empezar a escribir, cuando uno elabora la sinopsis, o yo al menos particularmente dejo poco a la improvisación. Prefiero que esté todo bien encaminado y cuando empiece a escribir tenga ya un destino al que llegar. Pueden surgir algunos aspectos que van descubriendo, o que algún personaje de repente cobra una intensidad que no te esperabas y que ves que por ahí puedes ir dando una subtrama o algo distinto, pero por lo general lo que es la base, la trama en sí, desde el principio hasta el final la tengo clara. Yo creo que eso ya es una reflexión, pero bueno, ¿qué te parece? Uno de los hallazgos de la novela es que esa misma búsqueda del enigma, ese camino que lleva al lector por saber el quién, el hallazgo de esta novela es que a la vez te va llevando también por un recorrido a través de la música clásica, que para la gente que, como has dicho bien antes, la gente que lo conozca pues va a ser muy atractivo, pero incluso la gente neófita que no conoce en profundidad la música clásica, sin saber cómo, llevado por el ritmo de la trama, también se introducen, pues eso, en el mundo de Bach, en el mundo de la música. Yo creo que eso es realmente un punto que hace que esta novela sea diferente a otras novelas negras. Sí, era como mi pequeño homenaje a la música de Bach, y sobre todo a una de las obras que más me gustan de él, que es las Variaciones Goldberg, que a modo de cita musical ya aparece en las primeras páginas del libro. Y bueno, era una manera de todo eso que me enseñaron de pequeño, con la música, con el solfeo, con la historia de la música, pues darle un sentido novelesco, unas posibilidades narrativas
bueno, espero haberlo conseguido. ¿Hay algún momento en que tú das una clase de música? ¿No tuviste miedo de que esa, entre comillas, erudición te comiera un poco el ritmo? Porque inmediatamente, como en la página siguiente, ya bajas el tono y ya entran los estudiantes a burlarse del profesor. Sí, además esa escena era más larga en el primer momento de escribir, y recorté por eso, ¿no? Por el miedo de que a ver si llegado el cuarto o quinto capítulo la gente va a comenzar a aburrirse antes de que haya un segundo asesinato, que desde el primero es enseguida, pero después en esa presentación de personajes que uno tiene que hacer queda bastante hasta que suceda el siguiente asesinato. Y esa clase, como dices, sobre también una partitura, la ofrenda musical de Bach, me tocó reducirla y enseguida dar introducción a los alumnos, a Laura Esquembre, para que vuelva otra vez a la trama. A la realidad. A la realidad de la novela, a la realidad de todo. Exactamente. Sí, pero es un diapasón también. En un momento determinado tú dices, yo tengo las riendas. Es decir, yo puedo introducir aquí este elemento que forma parte, por otra parte, de la vida del protagonista, porque si no el protagonista estaría en el aire. El tipo trabaja en eso. Sí, además, un protagonista narrador que tiene que estar en todo momento, tiene que ir a trabajar, tiene que dar clase de conservatorio, y lo que hacen los investigadores, tiene una parte fundamental en la historia, los investigadores, los dos guardias civiles, pero no son más que ajenos, son ajenos al narrador, y el protagonista tiene su vida y esa vida se ve envuelta, ¿no? Los asesinatos lo van involucrando en la medida en que tiene que ayudar a resolver esos enigmas. No sé si has pensado que estos personajes tengan continuidad, una segunda parte. No sé si una segunda parte se podría decir, pero sí que estos personajes, o algunos de ellos, tuvieran... Yo creo que los dos investigadores, el sargento Beltrán de la Guardia Civil y el compañero, sí que podrían tener una continuidad con otro caso, ¿no?, que resolver. Pero el protagonista, yo creo que ya tiene bastante, con lo suyo, que se recupere el narrador. ¿Sientes piedad por tus personajes? A veces sí, a veces, y la mayoría de veces no, porque no son más que personajes, y así así los trato, únicamente como personajes que los tengo en la cabeza, y en el momento en el que le pongo el punto final, pues esos personajes se diluyen y ya no son míos, son personajes de los lectores, y a los lectores tienen ese encargo, ¿no?, de que crezcan en su imaginación, de que cada uno se lo imagine de una manera, porque los describo algunos muy profundamente, otros únicamente con pinceladas, muy sutilmente, para que crezcan en la imaginación del lector, y esta novela, cuando uno la termina, ya no es mía, ya es la novela de los lectores. Y el éxito o no de esa novela es que lo que yo he pretendido contar con ella, pues se parezca a lo que el lector se imagine cuando la termina. Pero caes en una tentación muy hermosa, que es humanizar de una manera muy eficaz a los personajes, ¿no? El caso del protagonista, por ejemplo, yo siempre lo llamo el protagonista, es el narrador, ¿no? Sí. Cuando sale con la chica la primera vez, para comprobar el tiempo que hace, respira y expira muy profundamente, ¿no? Para comprobar que hace frío, ¿no? Quiero decir que es un gesto, no añade, pero como tú, como el personaje que está leyendo, pues eso te acerca más al personaje, ¿no? Y hay muchos detalles de estos en el libro que yo creo que son, y además muy agradecidos. Ese caso, porque Laura Esquembre la dibujo como la más
una de las personas más jóvenes, por supuesto la más atractiva de todo el conservatorio, y para ese narrador, para ese protagonista es un orgullo irse a cenar con ella, ¿no? Y cuando sale del conservatorio ya procura que todo el mundo le vea cuando va con el coche, para que digan, mira, se ha llevado a cenar y el Eduardo te cae fatal. Eduardo empieza cayendo fatal, pero luego se reconduce. Sí, pero marca mucho el principio eso de los McGuffin que tú lanzas. Uno ve el primero del que yo sospeché era el conserje. Sí, pero ahí todo el mundo sospecha del conserje. Es como mayordomo de las películas de misterio. Siempre hay otro gesto, tiene que ser el primero. por hablar de gestos, ¿no? El momento en que llega por la mañana el narrador y saluda al conserje que toca la flauta. Y entonces él lo saluda, el conserje, al narrador, con un gesto con la flauta, ¿no? Perfecto, ¿no? Sin soltarla. Exactamente. Que te quiero decir que has cuidado mucho los detalles y eso el lector lo agradece mucho. Pues sí, hombre, cuando eso es lo que hace más verosímil, si cabe, la novela, y lo que uno pretende, y con tus palabras es un hecho de que se ha conseguido en ese sentido. Es eso, es que el lector se crea esa trama no porque se lo está contando el autor, sino porque piense que realmente eso podría haber pasado. Y eso es la verosimilitud, es pues un aspecto muy importante de la narrativa. Ahora sí que tienen que decir ustedes algo, porque si no, alguna curiosidad que tengan. A ver. Yo quiero preguntar, yo la novela la leí de un tirón en un día y medio, y entonces me llama la atención saber cuánto tiempo has tardado tú en escribirla. Algo que para mí ocupa 2 días y que me digo, fantástico, pero cuánto tiempo lleva, y también me gusta saber cómo escribes, cuáles son las maneras de escritor, que si te sientas, necesitas estar en soledad, necesitas escribir en el metro, rodeada de gente. No. Porque es una novela, verdad, que muy bien pensada, muy estructurada y muy bien escrita, que se ve que no está escrita a voz a pronto, sino que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Sí, muchos meses de trabajo previo, de investigación, de leer bibliografía sobre el tema. A la hora de escribir, quizá, pues, no sé decirte, 5 o 6 meses, por ahí. Pues luego siempre hay que dejarla reposar mucho. Me gusta cuando esa primera versión termina, dejarla mínimo 3 meses para volverla a retomar, volverla a leer y empezar con la tijera sin piedad. Y una vez que uno piensa que ya está correcta, dársela a personas de confianza que te puedan decir, pues mete más la tijera, porque o esto no lo entiendo, o esto no me lo creo. Y hasta que se consigue dar el punto y final definitivo, pues pasa tiempo, porque más en este tipo de novelas, que cualquier cabo suelto es un problema, porque después genera una duda en el lector. Y sobre las maneras de escribir, la verdad es que si uno se encuentra inspirado, y no porque le llegue la musa y todo eso, sino porque necesite contar algo que tiene dentro, la verdad es que cualquier sitio vale, sea ordenador, sea en papel y luego pasarlo al ordenador. Ahora que funciono yo con una tableta de estas, en tableta y luego pasarlo al ordenador, y la verdad es que no tengo... Si tengo algo que contar, me da igual la manera el medio. El caso es que lo que uno tenga que contar sea interesante. Eso ¿Y tus manías de lector? ¿Qué lees? Pues me gusta leer, además de novela negra, por supuesto. De pequeñito descubrí a Paul Auster y he procurado no soltarlo nunca y seguir la pista de cerca. En la universidad tuve que, como yo estudié filología hispánica, tuve que leerme a todos los clásicos españoles habidos y por haber, desde la Edad Media hasta el siglo XX, y la verdad es que actualmente leo más narrativa estadounidense que prosa española, la verdad. Y sobre todo también mucha poesía, eso sí, española ya,
Carmelo Iribarren, Eduardo Errasti, Pepe Ramos, autores del realismo sucio, ¿no? Roger Wolf, y entre eso me baso, o la poesía urbana, por así decirlo, con la novela negra. Está muy bien, la poesía es, yo creo que el recurso, el recurso narrativo más importante para un novelista, porque es la que te da ritmo, es como la música de la literatura. Sí, sí, no, de hecho cuando escribo prosa o narrativa, me gusta siempre leer poesía, quizá por eso, ¿no? Para encontrar el ritmo o para no perder el ritmo. Y siempre luego lo que hago cuando termino un capítulo, cuando termino una parte que creo que, y vuelvo a leerlo en voz alta para ver si ese ritmo no se pierde, porque a veces no es lo mismo leer en voz alta que leer en voz baja. Siempre procuro leerlo en voz alta para descubrir si ese ritmo está patente o hace falta corregir alguna frase en concreto o un párrafo entero para que no se pierda el interés. ¿Has escrito algún otro libro ya? Tengo algunos escritos y el primero que ve la luz en papel es este, pero sí, tengo narrativa, en novela o en cuento, algo también publicado en poesía, pero la primera novela, por así decirlo, novela larga, sí que es El asesino del pentagrama. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta, en este caso es... Bueno, me ha interesado mucho esto último que decías, que escribes también poesía, novela. Entonces, soy Martín Ortega. La pregunta se ha convertido en doble al escuchar esto último. ¿Cómo es el escritor de novela y el escritor de poesía en una misma persona? Es decir, cuando tú te pones a hacer cada una de esas experiencias, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más poeta, más narrador o las dos cosas igual? Y la otra pregunta es la que venía antes, que es ¿cuáles son tus próximos proyectos? Está relacionada quizás con todo lo que estabas comentando al final. ¿Has dado ya una pista cuando has dicho que los guardias civiles quizás sean protagonistas de una serie? ¿Será quizás con ellos, de la mano, con los que sigas otro caso de novela negra o tienes otro proyecto? Gracias. Gracias, Martín. Empiezo por el final. La verdad es que las posibilidades, si tienes luego ocasión de leer la novela, las posibilidades que tienen esos dos personajes como investigadores, como iniciadores de una saga, son muy grandes. Tengo una en la cabeza y esbozada ya una sinopsis de una posible trama de esos dos guardias civiles, pero en fiestas de Semana Santa me encontré, porque al final lo que uno tiene que hacer es observar lo que le rodea, me encontré con una historia real en el periódico que le vi muchísimas posibilidades como excusa para iniciar una novela, y así me hallo ahora, escribiendo sobre esa excusa que encontré en el periódico. Y sobre la primera pregunta, más que poeta o escritor de novela o novelista o poeta, me considero, o así creo, que soy creador, ¿no? Uno puede crear en un momento dado una novela o puede crear una poesía. También he compuesto algunas piezas musicales. Según la idea, según lo que surja dentro de ti, así después verá el resultado, bien en poesía o bien en novela, en un cuento, en una pieza musical que luego, pues por la suerte que tengo de poder tocar un instrumento en la banda de música de mi ciudad, poder interpretar esa melodía que alguna vez surgió en la cabeza y poder interpretarla con los compañeros de la banda. Así que podríamos decirlo así, no, lo último que quiero que suene es pretencioso, pero como creador de algo, ¿no? de lo que uno ve o siente, dejarlo salir pues a veces en música, en poema, en escritura, en narrativa. Espero haberte respondido. Bien, gracias.
Yo quería preguntarte, has dicho que a propósito de una noticia del periódico, viste una excusa para iniciar una novela. Normalmente las escribes arrancando como esta, ¿no? Y luego vas componiéndole piezas, o por el contrario, ves un final, ves un objetivo, un mensaje que transmitir, por ejemplo, ¿no? En la novela, y entonces te buscas el camino para llegar hasta ahí. Yo creo que más bien lo primero, más que ser, no sé, es una historia, me considero contador de historias. No, a veces a lo mejor a alguien le puede decir algo más profundo, pero sobre todo si hablamos de novela negra, es contar lo que pasa, ¿no? A veces podemos incluso ver la profundidad del alma humana, a dónde podría llegar una persona por cumplir un objetivo, ¿no? Como podría ser en este caso el asesino del pentagrama. Pero sobre todo, como he dicho antes, novelas que empiecen o surjan en mi cabeza con qué pasaría si encontramos un cadáver de esta manera, qué pasaría si una persona encontrara, ¿no? De esa manera que he empezado a hilar esa pequeña noticia del periódico. Sobre todo novela que empiece con un hecho y a partir de ese hecho uno va componiendo el rompecabezas, y cuando ve la luz al final del túnel es cuando elabora a los personajes que puedan interpelarse en esa trama, y al final, yo trabajo así, al final de todo ponerse a escribir. Imagino que eres un gran buscador de las páginas de sucesos, buscador de recursos, ¿no? Más que de suceso, a veces las noticias no las encuentras, sino que te encuentran a ti, ¿no? Y a veces puede ser el momento, ¿no? Ya que estamos rodeados de noticias en redes sociales, en todo, siempre hay que estar pendiente únicamente de saber cogerla y luego que se te ocurra algo con esa historia, que bueno. Oye, y mientras escribes y describes a los personajes, te encuentras con los valores humanos básicos, es decir, para ti terminan siendo paradigmas, representan, digamos, estos individuos valores que nosotros estimamos en la sociedad para bien y para mal. Puede ser que, y incluso a lo mejor en un conservatorio, pues o en cualquier centro educativo, esas envidias que van surgiendo entre personajes, los malos gestos porque querer aparentar algo que uno no es, pues igual sí que hay algo de todo eso en los personajes, que al final no dejan de ser o intentan ser reflejo de cualquier persona que haya en la calle, para que sea más verosímil la trama. Cuanto más se parezca a una persona real, más creíble será para el lector lo que cuente en la historia. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Qué instrumento tocas, por cierto? Pues yo empecé con la trompeta y luego continué con el piano, y así que toco un poquito de trompeta, un poquito de piano, sí. El violín es la asignatura pendiente y no sé por qué la cuerda, ¿no? Si no consideramos al piano como un instrumento de cuerda, sino de cuerda percutida, por así decirlo. Tanto la guitarra, el violín son asignaturas pendientes mías, así que igual por eso el profesor de violín te cortan las manos. Que no. Ahora, lo que yo no sabía es que era de do, se decía ut. Sí, empezó y luego existe esa cosa en el derecho, ¿no? Do, ut, des. Sí. Que no tiene que ver, pero no, en fin, me hizo gracia la concatenación, ¿no? Como surge de un texto en latín, esa primera luego se cambió, porque la primera nota musical o la primera nota de una escala de do como ut, como vieron que era prácticamente insolfeable y legible, pues la cambiaron por do. Únicamente en Francia todavía se mantiene ese ut como algo así, un tecnicismo, y aquí únicamente en la Edad Media se decía ut y luego ya se pasó a la nota do, y desde entonces, desde la Edad Media del siglo XI-XII, decimos do, re, mi, fa, sol, exactamente igual. Ahora, yo enseguida que vi las variaciones Goldberg dije, tengo que escucharlas. Me pasé toda la novela escuchando la música que tú propones, ¿no? Sí, además es ese juego, ¿no? También que le brindo al lector para que busque en cierta medida en páginas web o en uno por casa. Si tiene una pequeña colección de música clásica, siempre te puede encontrar
algunas de las piezas que se dan cita en la novela. Las variaciones Goldberg como pieza importante, quizá no de las más conocidas por el gran público de Bach, porque está en las misas o la Pasión según San Mateo, los conciertos de Brandenburgo, pero si quitamos esas grandes obras de Bach, otra gran pieza, y para mí la fundamental escrita para clave, es las variaciones Goldberg. Y ese juego que dan también se traslada en buena medida a la novela, a la estructura de la novela. Esa en concreto, ¿qué te produce a ti? Las variaciones Goldberg, a mí, desde que la escuché, siendo muy muy pequeño, calma, me apasiona, porque Bach era un experto en eso y te va llevando de principio, desde el área inicial hasta el área final, te va llevando por un juego de sensaciones con esas variaciones que van. Además fue una novedad en su época, porque Bach, al contrario de los autores barrocos, no compone las variaciones arreglando el tema, sino manteniendo ese mismo bajo exactamente igual, y la melodía va cambiando en cada una de las variaciones, por lo que el juego, en las 30 variaciones que tiene la obra, los 30 capítulos que también tiene la novela, esas sensaciones van trasladándose al oyente. Hay algunas veces que he pretendido que la variación número tal sonara como el capítulo correspondiente, y en un caso sí que lo pretendí, y a veces ha surgido solo. ¿Sabes que hay un gran escritor que escribe siempre, digo escribe porque está vivo, escribe siempre escuchando a Bach y sobre todo esas variaciones? Sí. ¿Sabes quién es? García Márquez. García Márquez. Mira, a lo mejor podrías bueno saberlo. Un día podrías buscar cómo se podría hacer en música de Bach la obra de García Márquez, ¿no? No lo sabía, pero es interesante, la verdad. Y esta novela se escribió escuchando sobre todo a Bach, y a veces escuchando las obras que van sonando. Pues en este momento me gustaría... ¿Qué pieza? Pues voy a buscar esta, la escucho. Y a veces de esa audición de la obra surge la misma prosa. Hay una cosa, no se asusten si no saben música, porque no es imprescindible. Es para leer el libro. Exactamente, es algo que por eso puse como narrador protagonista a un profesor de música que nos va contando les va contando a ustedes como lectores lo que le va contando también al investigador, para que si alguno no sabe música, pues uno vaya descubriendo esos enigmas, los vaya resolviendo a medida que los va resolviendo también los dos investigadores. ¿Por qué te detuviste en la manera de escribir del ayudante, del investigador? En la manera de escribir. Sí, ¿por qué? Porque escribía como torpemente. Ah, sí. ¿Por qué? Pues son detalles, ¿no? También van, como has dicho antes, van humanizando, van haciendo reales a esos personajes. Cualquier aspecto o cualquier manía, la manera a lo mejor de sentarse una persona, pues si eso se pone o se describe en cierto punto, en un aspecto, a veces sutil, a veces lo pones casi de pasada, pues parece que haces más creíble a ese personaje, que si o no lo describes o lo describes completamente de arriba abajo, que a veces es imposible hacer de la descripción una fotografía, porque para eso está la fotografía, la pintura realista. En la narrativa lo que yo busco es dar unas pequeñas pinceladas para que luego el lector se imagine ese personaje, a veces describiendo únicamente la manera de sentarse o 4 pinceladas sobre su aspecto físico, pero el trabajo creo yo que es de la imaginación del lector. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo quería aprovechar para
que Juan Cruz, vi hace unos meses que había entrevistado a Elroy. Quería saber cómo es en persona. Ya que Insoportable. ya que soy más grande en novela negra y tú le conoces, quería... Insoportable. Pero está lleno de manías, vive con... Pero generalmente, excepto el caso de Sergio, los escritores es mejor leerlos. Sí, había por ahí una frase que decía, si te ha gustado una obra, no intentes conocerla. Sí, yo no hubiera tenido ningún interés en... Yo he sido editor, ¿no? Durante mucho tiempo. Y confieso que los escritores son mejores en los libros. Excepto... Y más excepciones que habrá seguro. Eso. Sí, hay muchas excepciones, no exageramos, pero en efecto, Elroy quizá es la persona más histriónica innecesariamente, ¿no? Todo era exagerado en él, ¿no? La manera de humillar a los que tenía alrededor, de exagerar su excentricidad, ¿no? No me parecía que fuera una persona... Yo cuando fui editor, recibí una vez en mi despacho a un escritor y acordé con él en presentar su novela o su libro en Albacete. Y lo pasé tan bien yendo con él de Madrid a Albacete que me juré en mi vida siempre publicar autores con los cuales a mí me hubiera gustado hacer un viaje desde Madrid a Albacete. Pues un viaje con Elroy a Albacete también tendría... No quiero. Ahora, es un gran escritor, sin duda ninguna, y tampoco yo lo puse de manifiesto en la entrevista. No sé si... Bueno, la entrevista ya empezamos diciendo que no paraba de mirar a las mujeres, que era gigante, que llevaba una camisa hawaiana, ¿no? Ya definías un poco cómo es. No, lo que pasa es que hay momentos en que, como pasa en la novela de Sergio, es importante decir algunos detalles de la persona que tienes delante. Una vez recuerdo que Rafael Reich me reprochó en un artículo en El Mundo que yo describiera las manos de John Berger en una entrevista. A mí me parece muy importante cómo la gente se expresa y cómo son, porque indican muchas cosas de su alma, ¿no? Y entonces el alma de Elroy es el alma de un salvaje que quiere decirte todo el rato que es muy salvaje. Entonces, pues lo tienes que poner. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, concluimos aquí y aprovechen para que el autor les firme esta maravillosa novela. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias.